¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Como usted sabe, en una situación muy particular en la Argentina y en el mundo, básicamente por lo que es la expansión global del coronavirus. Y bueno, aquí con la novedad muy fresca, ¿no? De última hora del jueves, de que se ha instalado la cuarentena obligatoria en todo el país. Es así que en esta semana en particular, Mercados y Empresas, bueno, va a estar desarrollando sus contenidos vía telefónica y vía Skype, como estamos transmitiendo justamente en este instante, bueno, con la intención naturalmente de sumarnos a esta cuarentena y protegernos, que es un poco el mensaje que se busca transmitir desde todos los medios para que llegue a cada uno de los argentinos, porque, bueno, como usted va a ver, inclusive a lo largo de la próxima hora, todavía parece que cuesta tomar conciencia de la situación excepcional que estamos viviendo y que representa evidentemente una amenaza muy fuerte a la salud pública en el mundo y en la Argentina. Vamos a estar en la próxima hora hablando del impacto de esta cuarentena obligatoria sobre la actividad económica aquí en Mar del Plata, con distintos actores del tejido económico, ¿no? De General Porredón y de nuestro partido. Pero antes hacemos la referencia obligada a los mercados, que han estado obviamente muy alterados, fuerte caída de bolsa, fuerte caída de los bonos, suba muy importante del riesgo país. Realmente la situación desatada en los mercados en las últimas semanas es muy grave desde el punto de vista de los activos financieros y particularmente de los activos argentinos. Y naturalmente esto también contagió al dólar, ¿no? Aquí estamos comenzando a compartir los valores que tenemos en este cierre de semanas para el dólar en sus distintas versiones en la Argentina, con un dólar oficial que, claro, no se mueve prácticamente porque es un mercado vedado, como siempre decimos, a la compra de empresas y prácticamente cerrado totalmente para los individuos. Pero el resto de los mercados libres realmente con mucho movimiento, mucha demanda. Aquí aparece inclusive la inquietud de muchos que dicen, ¿qué va a pasar con el mercado del blue en esta cuarentena? 85,50 el último registro que manejamos. Pero claro, en un entorno de cuarentena obligatoria y generalizada, es difícil imaginar cómo va a poder seguir operando un mercado marginal que se mueve naturalmente o se maneja naturalmente con contacto directo entre compradores y vendedores. Esto muy probablemente, esta limitación impuesta por la cuarentena, haya generado que el dólar bolsa, el dólar de contado con liquidación se hayan disparado realmente durante las negociaciones del último viernes, ya por encima de los 90 pesos, como usted ve en pantalla, 91,40, 91,79, el bolsa de contado con liquidación respectivamente, en un entorno, reitero, muy difícil, ¿no? Para las cotizaciones de los mercados de todo el mundo y particularmente para Argentina, que como todos los países en vías de desarrollo tiene la complicación adicional de que no cuenta con una moneda fuerte para inyectar liquidez a la economía y además, como usted habrá visto, bueno, repetir esta idea en muchos programas de análisis económico en los últimos días, la verdad que lo que más preocupa es ese gran porcentaje de la población que vive día a día desde el punto de vista económico, mucha marginalidad, y bueno, habrá que ver realmente cómo el gobierno de Alberto Fernández, digamos, implementa medidas que permitan sostener el tejido económico y social. Pero le decía, vamos a estar compartiendo en esta hora, bueno, testimonios de distintos actores de la comunidad marplatense, siempre enfocando los efectos económicos de esta amenaza a la salud pública que supone el COVID-19 o coronavirus. El primer testimonio que elegimos para compartir, el de Guillermo Bianchi, secretario gremial de empleados de comercio, un sindicato cuyos trabajadores hoy están, le diría, en la línea de batalla, ¿no es cierto?, atendiendo servicios esenciales en distintos rubros. Vamos a conversar con Guillermo Bianchi. Guillermo, te damos la bienvenida y queremos que nos cuentes tus primeras impresiones sobre este escenario inédito que estamos atravesando. Bueno, muchas gracias. Sí, es un escenario inédito y preocupante. Nosotros desde el día 1, sabes que somos una organización sindical cuyo objetivo principal es el cuidado de los derechos de la gente y entre ellos el de la salud. Por eso contamos con un sistema complementario de nuestra obra social, nuestra mutual y nuestra farmacia. Eso te lo señalo porque estamos trabajando en función de las políticas sanitarias que el país va recomendando. Este problema, todos sabemos, excede la cuestión laboral, se ha transformado en un problema primariamente de salud. ¿Cómo hacemos para que la población argentina sobreviva y tenga el menor contagio posible? Y en función de eso, nosotros fuimos en principio hablando con las diferentes cámaras para que tengamos la precaución
de tener todas las cuestiones de higiene salvadas, eso quiere decir los instrumentos del alcohol en gel, el alcohol rebajado, la lavandina, primariamente para que los trabajadores y los clientes puedan comprar y atender con tranquilidad. Por otro lado, lo que se fue en un segundo término concretando es que el ingreso a los establecimientos sea pausado y con una distancia prudente. Después ya tenemos sobre nuestros hombros las primeras prohibiciones para ir a trabajar, mayores de 60 años, personas con problemas crónicos de asma, diabetes, etcétera, etcétera. Por un casi anteúltimo tuvimos el régimen donde papás o mamás que tengan que cuidar a hijos en edad escolar no concurran a su lugar de trabajo, y en la noche de ayer el presidente de la Nación Argentina junto con los gobernadores más representativos de las diferentes fuerzas dieron por cerrada el tránsito en la Argentina, hasta que sea indispensable. En este marco ya es un problema social, y voy a la pregunta que vamos a hacer, pero es importante darle el marco, porque los trabajadores mercantiles, y entre comillas, yo he escuchado que esto lo toman a veces y dice estamos en guerra. En la guerra es muy importante y esencial las provisiones, y nosotros somos quienes tenemos abierto, quienes estamos trabajando para aprovisionar de alimentos, de elementos de farmacia, de medicamentos y de cuestiones esenciales de limpieza a la ciudadanía en general. Este orden social hace que los trabajadores mercantiles estemos abiertos, y vamos a ver cómo evoluciona la cuestión salarial. Todas estas empresas, supermercados, distribuidoras, mayoristas, locales pequeños de barrio, no van a tener dificultades económicas en principio porque están teniendo un importante volumen de venta. El resto habrá que ir analizando, y por eso estamos estudiando punto por punto cuáles son las iniciativas que ha tenido el gobierno para devolver los repro, plantear que va a haber una quita en los aportes patronales, la eliminación por 2 meses del pago de muchos impuestos. Va a haber que hacer toda una ingeniería para sostener el empleo y las pequeñas empresas en la Argentina de hoy. Pero creo que eso es una discusión a corto plazo, pero que hoy no podemos resolver. Y así describía Guillermo Bianchi desde el Sindicato de Empleados de Comercio la situación hoy desde el punto de vista de los mercantiles. Les reitero, uno de los grupos de trabajadores que están sosteniendo la prestación de servicios esenciales para toda la población, en este caso particularmente la alimentación. Tenemos un segundo tramo de la charla con Bianchi, y allí hacemos referencia al trabajo que se está haciendo entre Estado, cámaras empresarias y sindicatos para administrar esta compleja situación. Primero, nosotros con la UCIP tuvimos varias reuniones conversando acerca de los alcances y la medida y cómo se iba posicionando el sector frente a esto. Nos propusimos y convocamos a una reunión para solicitar al intendente incorporarnos a un comité de crisis. Fuimos recibidos por el intendente Montenegro, tanto el sector patronal, el sector sindical y específicamente la CGT y Comercio. Acompañamos muy fuerte en esas reuniones, sobre todo por el tema sanitario, y ir observando paulatinamente el tema de cómo trabajar en un futuro para salvaguardar la fuente de trabajo. La verdad que hubo una enorme predisposición de todo el mundo porque, bueno, todos somos actores sociales y tenemos una enorme responsabilidad en los tiempos que corren. Por otro lado, también constituimos en ese comité un apartado especial para el tema sanitario, y vos sabés que así como en Capital Federal, el Sindicato de Empleados de Comercio, nuestra federación puso los 4 hoteles y los sanatorios a disposición. Nosotros en el día de hoy se ha concretado con la concesionaria de nuestro hotel, que es el Hotel Riviera, ubicado en Belgrano y Buenos Aires, la señora Álvarez Argüelles, que ha tenido un enorme gesto de poner junto con nosotros a disposición de la Municipalidad del Hotel Riviera para ser el primer centro sanitario donde se van a recibir los posibles casos de coronavirus. Eso también es un aporte a la comunidad para que podamos ir armando una trama médica sanitaria que dé respuesta a los días que vienen. En eso estamos. Está muy claro. Guillermo, por último te pregunto, ¿qué expectativa tenés en términos de cómo pueden seguir las cosas, ¿no? Porque se ha planteado en principio un aislamiento
hasta, cierre de marzo, que en realidad se va a hacer efectivo a partir de los feriados hasta los primeros días de abril. ¿Cómo estás viendo todo esto hacia adelante? Porque la realidad es que el avance del virus parece indicar que la cuarentena o el aislamiento probablemente requiera tiempos más largos, ¿no? En ese escenario, ¿cómo ves, digamos, esta relación entre las distintas organizaciones, ¿no? Cámaras empresarias, gobierno, sindicato? ¿Cómo crees que sigue todo esto? Primero va a seguir bien si los ciudadanos se comportan como tienen que comportarse, que es hacer la cuarentena y permanecer en sus hogares. Y eso todavía, hasta en el día de hoy, hay preocupación, porque la verdad que hay una inconducta de mucha gente que es incomprensible, porque hay que colaborar muchísimo. Yo no soy un entendido, pero todos lo debemos estar escuchando, a que se aplane la curva de contagio. Porque aplanando la curva de contagio todo vuelve lentamente a la normalidad. Si eso ocurriera, las condiciones entre empresarios, Estado y trabajadores llevan un camino más normal para ponernos de acuerdo en algunas empresas o sectores que va a haber una caída y va a haber problemas de empleabilidad. Si eso no se cumple y esto se extiende, bueno, el orden social va a ser mucho más difícil. Yo creo que ahí el Estado va a tener que intervenir fuertemente para ver cómo se soluciona el tema del trabajo, del empleo y la subsistencia de muchas empresas. Hay empresas grandes que pueden tener un respaldo financiero y hasta una trama económica que les permita asumir con fortaleza el futuro, pero todos sabemos que en una recesión marcada que está transcurriendo en Argentina ya hace mucho tiempo, en una caída de ventas producto de la estacionalidad que estamos teniendo, ya hemos salido del verano y nos agarra una pandemia y no estamos en condiciones de plantearnos, que muchas empresas van a tener que plantearse seriamente cómo siguen, porque no hay caja, esta es la realidad. Entonces es preocupante, pero por eso hay que privilegiar las mesas de diálogo y de consenso. Nosotros, con esto termino, hemos planteado, acá no hay conflictos laborales o gremiales y no hay necesidades patronales que exijan una sobrecarga en los trabajos, sino que tiene que haber un lugar donde antepongamos la salud pública y la empleabilidad y en la subsistencia de las empresas por sobre otro conflicto. ¿Por qué te lo digo? Y permitime que lo señale. Hemos tenido tristemente un solo inconveniente grave con una empresa de la ciudad de Mar del Plata, un gran supermercado local, de bandera local, que se ha negado a reconocer el pago del salario de las personas que tienen diferentes enfermedades o que tienen que cuidar a sus hijos en la casa, producto del Poder Ejecutivo, un decreto para que esto ocurra. Así que bueno, esa es la única triste empresa que nosotros estuvimos muy sorprendidos cuando escuchamos las declaraciones y lo que le han manifestado a la gente, pero bueno, hemos recurrido al Ministerio, y el Ministerio ya nos está dando la razón que todas las licencias van a tener que ser pagas. Gracias por tu tiempo, buen fin de semana y esperemos poder conversar en una mejor situación, ¿no?, en los próximos días. Gracias, Marcelo, a usted por preocuparse por este tema tan importante para el mundo entero. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos.
Bien, y continuamos compartiendo testimonios de distintos actores del tejido económico empresarial marplatense que nos cuentan básicamente cómo están viviendo, cómo están administrando esta compleja situación vinculada con la expansión y la amenaza en la Argentina, concretamente a la salud pública del coronavirus. Ahora tiempo de escuchar a Juan Pablo Maisonave, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, que nos contaba de la siguiente manera cómo se está viviendo esta situación en el sector textil. Bueno, Juan Pablo, gracias por acompañarnos esta semana aquí en Mercados y Empresas y contanos tus primeras impresiones, ¿no?, de cómo está impactando y va a impactar este tema del aislamiento social obligatorio que ha dispuesto el presidente sobre el sector textil y de indumentaria en particular, ¿no? ¿Cómo estás viendo todo esto? Sí, no, estamos pasando todos una situación muy difícil. Creo que obviamente se ha puesto la prioridad en el tema de la salud, que me parece correcto, y creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para aportar, para tratar de mitigar los coletazos que va a traer el virus ¿no? Que ya lo estamos viendo y por suerte lo venimos viendo ya con tiempo desde lo que ha pasado en otros países, ¿no? Entonces, donde no han tomado las medidas que había que tomar y han tenido una expansión tan grande que, bueno, han tenido una cantidad de muertos muy importante. A nivel, bueno, comercial, industrial, hoy lo que vemos es una situación muy compleja, ¿no? Está atado, estamos teniendo una cuarentena total en el cual al estar el sector comercial de indumentaria o comercial en general sin funcionar, afecta directamente al sector industrial, ¿no? Hoy las fábricas están cerradas, no están trabajando y hemos visto que han dado una batería de medidas en las cuales tienen que ver con la ayuda social, con la ayuda a los jubilados, Pensión Universal por Hijo, pero creo que las medidas más livianas las tomaron para el sector privado, ¿no? Para las empresas. Creo que todavía falta aguas por correr, ¿no? Creo que tienen que tomar medidas más firmes con el tema porque las empresas no van a poder pagar los sueldos, ¿no? Yo creo que si estamos hablando de un periodo de 15 días, que es lo que se está hablando, o hasta el 31 de marzo, creo que son medidas atinadas, pero creo que se van a tener que ir trabajando en el minuto a minuto para ver cómo se van ajustando, porque por lo que se ve no creo que dure nada más que este tiempo determinado, ¿no? Sin duda, Juan Pablo, ese es seguramente el punto, ¿no es cierto?, que más preocupa. En la medida que esto se extienda, es inevitable que el sector privado reciba alguna asistencia del gobierno para enfrentar la masa salarial, porque no me imagino una resolución de este tema con pérdida de puestos de trabajo, digamos. Está claro que los trabajadores van a necesitar conservar sus empleos, van a tener que seguir cobrando, pero el tema es de dónde se genera el flujo de dinero necesario para enfrentar esa masa salarial, ¿no es cierto? ¿Cómo imaginás esto hacia adelante? Vos, sobre todo, que has tenido mucho contacto y muy buena relación con funcionarios oficiales en los últimos tiempos, ¿no? Sí, yo creo que van a tener que trabajar mucho con el tema impositivo, ¿no? Uno lo que ve es que hoy las empresas van a hacer un esfuerzo muy grande durante estos próximos días para pagar un porcentaje del salario o lo que las empresas puedan llegar con el flujo de fondos para poder afrontar, ¿no?, los salarios que van a tener que pagar, teniendo en cuenta que no tienen ingresos, ¿no? No solo del sector textil, sino en cualquier sector. Creo que cuando dejas de tener ingresos, seas pequeño, mediano o una empresa grande, vos tenés un límite en donde podés sostener el tema de la empleabilidad, o sea, de mantener el empleo dentro de la empresa. Entonces, yo creo que se va a tener que trabajar mucho con el tema impositivo, y creo que estamos, como digo siempre, y hoy lo hablaba también, estamos todos como agarrados de la mano en esta situación, ¿no? Porque no es un tema que afecte solo o al sector privado, o al Estado, o al empleado, ¿no? Creo que estamos todos agarrados de la mano, mismo los gremios, ¿no? Hoy tenemos que sentarnos y cada uno aportar su granito de arena. Yo digo que creo que una de las medidas que se tienen que tomar ya es el tema de decir, bueno, está bien, pagamos los salarios, las empresas van a pagar los salarios porque van a hacer ese esfuerzo, pero también que aporten su grano de arena al Estado y los gremios, ¿no? Porque no sea cosa que terminemos pagando los salarios completos con cargas sociales y sindicatos. Me parece que tiene que ser equitativo de todos, ¿no? Es un granito de arena de cada uno de los integrantes de este circuito, porque nos afecta a todos. Si se llega a cortar la rueda, como está pasando, si el sector comercial no funciona, el sector industrial no fabrica, el Estado tampoco va a recaudar.
Sin duda. No va a tener que recaudar. Entonces creo que hay que mentalizarse en un trabajo en conjunto y tomar medidas en conjunto entre todos para vernos, digamos, afectados de la menor manera, digamos, posible, porque si no, no sabemos dónde podemos llegar a terminar, ¿no? Yo creo que estuve hablando con colegas también en las cuales nosotros venimos de una crisis bastante extensa y igualmente le estamos poniendo el pecho a las balas. Uh-huh. Entonces, pero ¿durante cuánto tiempo lo podemos hacer? ¿No? Es siempre, porque yo creo que no va a durar más esto va a durar más del 31 de marzo, por lo que estamos viendo en los otros países, ¿no? Seguro. ¿Cómo está la cadena de pago, Juan Pablo? Vos mencionaste algo por ahí, pero ¿cómo está este tema hasta el momento, por lo menos? Más allá de que habrá que ver cómo sigue si se extiende esta cuarentena, ¿no? Mira, se ha recibido, justo hoy a la mañana hablabas con otro colega, tenemos de todo tipo, ¿no? Tenemos en la parte industrial los clientes que han frenado los pedidos, los que habían mandado los cheques, pedir que no le depositen los cheques. Creo que una gran medida fue la de la resolución que salió ahora, la resolución del Banco Central hoy a la mañana, temprano, en la cual transfiere el clearing al 1 de abril, el tema de lo que tiene que ver con toda la parte, digamos, de cheques y todo eso, digamos, se traslada los compromisos de pago, vencimientos, todos al 1 de abril. Creo que eso va a dar un poco de oxígeno al sector financiero, ¿no? Entonces, por eso te digo, es como te decía anteriormente, creo que es un poco un granito de todos de arena, ¿no? Un poquito de cada uno para aportar esta situación difícil. La cadena de pagos, imagínate que estamos en una situación crítica, porque si el comerciante no tiene ingresos, ¿de qué forma va a cubrir los cheques que emitió? Seguro. Entonces creo que este granito de arena que puso el Banco Central de medida hacia las entidades financieras de prorrogar los vencimientos y no tener clearing hasta el 1 de abril, creo que es una medida positiva para darle un poco de tranquilidad al sector comercial, ¿no? Seguro. Por último, Juan Pablo, ¿cómo imaginás la semana próxima en términos de relaciones con los sindicatos, con el gobierno nacional? ¿Vos esperás o ya tenés algún dato acerca, bueno, eventualmente de contactos para ver cómo enfrentar este periodo tan complicado? Sí, ya venimos en contacto durante toda esta semana. Se nos hace difícil con el tema de la cuarentena, el tema de poder sentarnos a debatir, ¿no? Porque creo que, digamos, si bien podemos llegar a reunirnos y tomar las medidas y precauciones correspondientes, creo que es la única forma de poder, digamos, llegar a acuerdos, ¿no? Tenemos que reunirnos. Es más, hemos hablado con varios colegas y ver de qué forma nos sentamos para tomar decisiones uniformes y que tengan que ver, ¿no? Que haya un participante del Estado, uno de los gremios, en las cuales, como te decía anteriormente, nos juntemos entre todos y tratemos de darle, aunque sea una solución parcial a esta situación que estamos pasando, ¿no? Sin duda. Juan Pablo, te agradecemos mucho, por supuesto, esta comunicación. Buen fin de semana y, bueno, seguramente estaremos en contacto para ver cómo sigue todo esto. Bárbaro, Marcelo, muchas gracias a vos por el llamado y bueno, seguimos en contacto y a cuidarse, ¿no? Seguro. Que eso es lo principal, a tomar las medidas correspondientes y no hacer pavadas como las que hemos visto en los últimos días. Sin duda. Gracias, Juan Pablo, buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente, hasta luego. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en pava. ¿Cómo prevenimos el contagio de enfermedades respiratorias? Si regresás de viaje desde áreas con circulación y transmisión de coronavirus, aunque no presentes síntomas, deberás permanecer en tu domicilio sin concurrencia y evitar el contacto social por 14 días. Si tenés síntomas de fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, o fiebre y dificultad para respirar y estuviste en algún país de circulación de coronavirus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y llama urgente al 107. Entre todos nos cuidamos. Municipalidad de General Pueyrredón. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com.
enseguida vamos a continuar compartiendo testimonios de actores locales que nos cuentan cómo están viviendo y administrando esta compleja situación disparada por la cuarentena general y obligatoria en el marco de esta amenaza a la salud pública que supone la expansión del coronavirus. Antes le contamos cómo queda la situación de los bancos, un tema realmente delicado, es un servicio esencial básicamente, que tiene sí algunas modificaciones y que vale la pena repasar en base a las últimas regulaciones que han surgido a lo largo de esta semana y que van a impactar de lleno desde la próxima. Aquí tenemos una placa que le muestra básicamente cuáles son las grandes definiciones que hay que tener en cuenta. En primer lugar, las sucursales van a permanecer cerradas al público, con lo cual las transacciones bancarias van a continuar realizándose, pero exclusivamente a través del uso de home banking y cajeros automáticos, y por supuesto para todo lo que tiene que ver con pagos en comercios y empresas, bueno, está la posibilidad de hacerlo con tarjetas de crédito y débito. Un dato interesante a tener en cuenta es que se postergan los vencimientos bancarios para la reapertura de las sucursales, esto es, en los primeros días del mes de abril. No va a haber clearing, es decir, que los vencimientos de los cheques, por llamarlo de alguna manera, van también a postergarse hasta la reapertura de las sucursales. Y por otro lado, un dato muy particular, pintoresco tal vez, pero importante para algunos ahorristas, es que al permanecer las sucursales cerradas va a estar vedado el acceso a las cajas de seguridad. Esto tiene y mucho que ver con el comentario que le hacía en la apertura del programa, en el sentido de que, bueno, hay todo un circuito de ahorro vinculado, por un lado, al movimiento de efectivo en dólares, que tiene que ver también con el mercado del dólar blue y en muchos casos también con las cajas de seguridad, que habrá que ver cómo encuentra, digamos, un canal de desenvolvimiento habitual en las actuales condiciones que impone la cuarentena general y obligatoria. Y por otro lado le queríamos contar, y esto es información que nos hace llegar la gente de la empresa Telecom, bueno, que hay firmas como Telecom particularmente que han anunciado, bueno, algunas novedades realmente interesantes para los usuarios, ¿no es cierto? Particularmente la gente de Telecom nos informa que ha, bueno, de alguna manera puesto en marcha un sistema de beneficios en crédito y datos móviles y más contenido de entretenimiento y educativo para toda la familia. Esto incluye, por ejemplo, bueno, a ver, por citarles simplemente algunos de los beneficios que ha anunciado la empresa Telecom, el uso de gigabytes adicionales a los planes que ya tienen aquellas empresas e individuos que, bueno, contratan servicio con Telecom a través de abono y o factura. También va a haber beneficios en canjes de puntos para los socios de club personal. Contenidos de Educar y otros sitios oficiales no van a consumir datos desde el celular. Va a haber contenidos recreativos que se van a liberar para juegos, en este caso para los más chicos. Y para los clientes, usuarios del servicio de cablevisión Flow, se va a abrir todo el paquete de señales Fox de manera gratuita. Y por último, como para destacar otro beneficio interesante, la aplicación Flow va a estar disponible de manera gratuita para todos los clientes de Cablevisión. Como usted ve, bueno, la actualidad de distintos sectores, de numerosas compañías, se modifica radicalmente, en muchos casos de manera indirecta y en otros casos por acciones directas a partir de lo que es esta cuarentena general y obligatoria. Y ahora sí, volvemos a compartir testimonios de actores locales vinculados con el circuito económico de la ciudad de Mar del Plata y la zona, para hablar de cómo están administrando, cómo están llevando adelante esta situación en el marco de la expansión del coronavirus. Ahora el turno de la charla que manteníamos en las últimas horas con Fernando Orengia, presidente de la Unión Industrial Marplatense. Bueno, Fernando, gracias por acompañarnos en este programa tan especial y contanos tus primeras impresiones, ¿no?, de todo este momento tan particular que está viviendo la economía mundial, ¿no? Porque este es un fenómeno que no solamente atraviesa la Argentina. ¿Cómo estás viendo todo esto? ¿Qué es lo primero que destacarías? Sí, realmente es un momento muy especial y es un momento en donde tenemos que tener toda la responsabilidad de llevar esto adelante para que salga bien, porque es responsabilidad de todos, cada uno y cada uno de nosotros, los ciudadanos, sea cual sea la función que cumple en la sociedad. Todos tenemos que tener la responsabilidad y todos tenemos que cumplir con las normas para que esto tenga un resultado lo mejor posible. En cuanto a la industria, bueno, hay dos
dos estamentos distintos. Uno fue hasta el día jueves, teníamos una cuarentena preventiva que era un poco a criterio de cada uno, en donde en las industrias yo hice un relevamiento en las pymes de Mar del Plata y bueno, se estaba acatando el tema de los mayores de 60 años que se quedaran en sus casas, los empleados que mayores de 60 años no concurrían a trabajar, en los espacios, en las empresas donde hay espacios grandes, en donde no están las personas muy cerca una de otra, se estaba trabajando normalmente, tomando las medidas sanitarias del caso, con alcohol en gel, con líquidos sanitizantes, teniendo en cuenta el famoso tema del saludo, que en Argentina es tan característico del abrazo y el beso. Sí. Bueno, vimos que se ha tomado mucha responsabilidad en eso, y bueno, se estaba trabajando teniendo en cuenta esos criterios. La gente que puede trabajar desde la casa se estaba pasando al sistema de teletrabajo de la manera que se puede, en la parte donde había oficinas, si había una persona por oficina, y si no, ya también hay gente que estaba haciendo teletrabajo. Entonces notamos que hay bastante buen criterio, por lo menos en las pymes en donde yo he estado consultando, teniendo en cuenta estos problemas. Y bueno, hoy ya tenemos una cuarentena total, y las empresas que no tienen servicios que son para la salud o para la alimentación están cumpliendo, por lo que yo sé, están cumpliendo con la cuarentena, o sea que han cerrado sus plantas, a la espera también de ver cómo evoluciona este tema y cuáles son las normas a seguir dictadas por el gobierno. Seguro. Ahora, Fernando, imagino que desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento de las empresas, a ver, el giro comercial, el flujo de fondos, estarán preocupados, ¿no es cierto? ¿Y cómo imaginan que se puede ir manejando esta situación hacia adelante, sobre todo si se extienden los plazos? Porque estamos hablando de una cuarentena obligatoria hasta los primeros días de abril, pero todos sabemos que esto tiene muchas posibilidades de extenderse, ¿no es cierto? ¿Cómo imaginás, bueno, justamente una extensión de los plazos desde el punto de vista de lo que es la conservación del empleo, el pago de la masa salarial, las cargas impositivas? ¿Cómo imaginás esto hacia adelante? Sí, muy preocupados, extremadamente preocupados. Más que nada porque el giro comercial normal de muchas de las empresas hace que uno emita pagos poslatados, sobre todo con el sistema de cheques diferidos, y muchos de esos pagos fueron generados en momentos donde no se preveía todo esto. O sea, el nivel de caída de ventas, el nivel de caída de producción, porque hay empresas que si no entregan la producción que tenían programada no cobran. Y el tema de que ya uno tenía programado los pagos va a generar sin duda un gran problema en la cadena de pagos. Más que nada, además, que por ahora no vemos que reaccione el sistema impositivo. Nos piden a todos los empresarios que tengamos responsabilidad, que no importa, nos bajan las ventas, que nos hagamos cargo de los quebrantos, que nos hagamos cargo de los sueldos, que tenemos que mantener a la población, pero del sistema impositivo no vemos ninguna reacción, por lo menos por ahora. No hay nada concreto que diga que se van a extender los plazos de pago, que se van a eximir algunos impuestos o algunas cargas sociales o lo que fuere. No vemos absolutamente ninguna reacción al estilo de las que se nos piden a nosotros por parte del gobierno. Yo creo que va a ser un tiempo difícil, y como bien vos decías, esto sabemos que comienza, pero no sabemos cuándo termina. Y al tener un panorama que uno no tiene plazos y no tiene expectativas fijas, va a ser muy difícil de manejar, y esto va a traer muchísimos problemas. Se necesita, y estamos pidiendo a través de la Unión Industrial, medidas rápidas en donde uno le aclare un poco el panorama y saber cómo manejar el futuro desde ahora. Y la verdad que no estamos teniendo respuestas con la rapidez que se necesita. Está muy claro. Por último, Fernando, te consulto, sobre todo teniendo en cuenta que en tu pyme en particular, bueno, se genera producción que se exporta. ¿Cómo está hoy la relación con clientes y proveedores del exterior en este contexto?
Sí, como es un tema mundial, estamos en situación parecida a todos los países, se está comprendiendo. De hecho, nosotros teníamos programada para la semana que viene una inspección de parte de uno de nuestros clientes, que es normal, nos inspeccionan las máquinas cuando están casi al término de entrega para hacer las pruebas en fábrica, y de hecho se suspendió por parte de ellos mismos, han suspendido la inspección justamente para no hacer viajar personal de ellos y para no tener este tipo de problemas con gente viajando, y seguramente vamos a tener algún tipo de retraso en la entrega de estos equipos, y por lo que hemos estado conversando, por lo menos así informalmente, va a haber una comprensión. O sea, entre privados se comprende la situación y no creo que se llegue a problemas legales, a problemas graves. Pero sí las empresas vamos a tener problemas porque, lógicamente, al no entregar los equipos que tenemos que entregar, no vamos a poder cobrar y se nos van a extender estos plazos. Y aquí, como te decía, los cheques van cayendo, los vencimientos impositivos siguen cayendo y son improrrogables. Así que vamos a ver, ya te digo, a nivel entre privados hay bastante comprensión, pero bueno, estamos todos en la misma. Seguro, es importante sin duda que aparezca, bueno, algún paquete de medidas obviamente orientado a sostener, ¿no es cierto?, la actividad empresaria, el tema de los compromisos financieros y demás, más allá de las últimas medidas que ha anunciado el Banco Central, porque si no, sin duda, va a generar problemas serios en muchas pymes, sobre todo, ¿no?, que son las más vulnerables. Fernando, te agradecemos mucho esta comunicación, te deseamos buen fin de semana y bueno, seguramente seguiremos en contacto para ver cómo evoluciona todo esto. Muchas gracias a vos por estar preocupado siempre por las empresas pymes marplatenses y a tu disposición para cuando lo necesites. Muchas gracias, Fernando. Hasta la próxima. Gracias. Luego. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Bien, y continuamos aquí en Mercados y Empresas repasando, bueno, de alguna manera cómo están respondiendo, adaptándose los distintos sectores a esta nueva coyuntura, ¿no?, caracterizada por la cuarentena general y obligatoria. Está claro que todo lo que tiene que ver con la actividad comercial e industrial, que es un poco lo que analizamos en los bloques previos, está realmente complicada, y desde el punto de vista del sector empresario, bueno, naturalmente a la espera de novedades que tengan que ver con alivios impositivos, ¿no es cierto? Es una situación realmente muy compleja, con caída hasta la casi desaparición de la facturación en muchos sectores de actividad, que sin duda va a requerir del gobierno nacional, del gobierno provincial y también, por supuesto, aquí a nivel municipal, de respuestas fuertes desde los sectores de gobierno. Pero ahora tiempo de ver qué está pasando en el sector asegurador. Como siempre, con la colaboración del doctor César Ventimiglia, vamos a analizar en la charla que compartimos a continuación, bueno, dos cuestiones básicamente. Por un lado, ¿qué implica desde el punto de vista de la cobertura de las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo, que muchos trabajadores comiencen a trabajar desde sus casas? Este es un cambio que habrá que ver desde el punto de vista legal y de la industria del seguro, qué consecuencias tiene. De esto vamos a hablar enseguida. Y por otro lado, desde la industria aseguradora, de qué manera se están adaptando las cosas para seguir atendiendo a los clientes.
De lo que sigue entonces la charla con el doctor César Ventimiglia sobre la actualidad del sector asegurador. Así que bueno, César, le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos en este programa y lo que queremos que nos cuente en principio, porque es un tema que se ha analizado a lo largo de estos días en numerosos medios, ¿qué impacto está teniendo sobre el tema de las ART, ¿no? Las aseguradoras de riesgo de trabajo, la situación de muchos trabajadores que desarrollan sus actividades desde sus domicilios particulares, ¿no? Lo que se conoce como teletrabajo? ¿Cómo está el tema de las ART en este tipo de circunstancias tan especiales? ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Bueno, sí, las ART se han adaptado a las circunstancias extraordinarias que está viviendo nuestro país y el mundo. La cobertura de los trabajadores se sigue brindando igual, aquellos que trabajan en su domicilio, con este mecanismo llamado teletrabajo. Lo que tiene que hacer el empleador es informar a la ART la nómina de los empleados que están trabajando en sus domicilios, sus respectivos domicilios, y tienen la misma cobertura que si estuvieran en el lugar de trabajo. Es decir, que no reviste cambios este tipo de situación tan excepcional con respecto a la situación normal, ¿no es cierto?, en que el trabajador desarrolla actividades en la empresa. La cobertura es absoluta y total. Exacto. La cobertura es la misma, sí. Ahora, ¿y de qué otras maneras, César, usted nos puede contar que ha impactado este tema del coronavirus, del aislamiento social obligatorio dentro de lo que es la industria de seguros? Porque está claro que las compañías de seguros, los productores, atienden personalmente, ¿no es cierto?, a los clientes, empresas o individuos. Hay seguramente casas matrices, casas centrales donde trabajan muchos empleados de las aseguradoras. ¿Cómo ve usted que se está manejando este tema? Bueno, en los últimos tiempos ya se venía trabajando mucho con los nuevos mecanismos de comunicación, con lo cual no cuesta mucho adaptarnos a esta circunstancia, porque hoy cualquier aseguradora le toma el seguro de un vehículo pasando por WhatsApp los datos del mismo, una fotografía. Uno puede pasar una cotización también por WhatsApp o por correo electrónico, de manera que se están potenciando, digamos, estos mecanismos modernos de comunicación y en aras de que, de la actividad no se paralice totalmente. Así que en ese sentido, con las limitaciones del caso, pero justamente a partir de esta cuarentena total, en donde las casas aseguradoras, que generalmente suelen tener mucho personal en su casa central, estamos hablando de empresas que tienen 1.200 personas en su casa central, han decidido, mejor dicho, han optado por cumplir con la ley y todo el personal está en sus domicilios, pero la compañía sigue atendiendo con los mecanismos electrónicos de comunicación modernos. Así que entendemos que la actividad civil se va a resentir porque nada reemplaza la gestión personal, el trato personalizado. Por lo menos las coberturas se van a poder seguir dando, y además como los mecanismos de cobranza ahora también son electrónicos, también esa parte se puede resolver favorablemente. Ahora, por lo que usted nos cuenta, César, entonces, en caso de que, un cliente de una compañía de un seguro tenga algún siniestro, no hay ningún inconveniente en canalizar todo lo que tiene que ver con la gestión de la cobertura a través de medios digitales o telefónicos. Exacto. Ahora hay mecanismos en donde se informa el siniestro, se mandan fotografías, la compañía puede derivar a un inspector o hacer una inspección a través de la fotografía. Obviamente va a haber accidentes, si hubiera accidentes con lesionados, ya va a haber una intervención de la autoridad sanitaria, ya va a haber intervención de hospitales, pero todo lo que son accidentes que no ocasionen lesiones o daños personales se van a poder denunciar por estos mecanismos electrónicos, de manera que además también suponemos que va a haber menos siniestros, porque claramente está tan limitado el tránsito vehicular que seguramente también va a bajar la tasa de siniestralidad en estos días, ¿no? Seguramente. Por último, César, yendo a lo estrictamente local y al caso de, usted como productor, ¿no es cierto?, allí en la oficina de Guido al 2000, ¿qué decisión han tomado con respecto al trabajo en estos días? ¿Cómo se están manejando? Bueno, hasta que no era obligatoria la cuarentena, teníamos una guardia mínima en la oficina, y a partir de que se decretó la cuarentena, ya se quedaron todos en casa. Dejamos ahí en la puerta de la oficina los teléfonos, los WhatsApp, los celulares, aunque en general nuestros asegurados, nuestros
clientes ya tienen conocimiento de estos mecanismos. Pero bueno, para reforzarlo, dejamos esa información de manera que no en forma personal, pero sí de manera virtual estamos comunicados con toda nuestra cartera de clientes. Está muy claro. Bien, César, le agradecemos mucho su tiempo. Gracias por acompañarnos esta semana en Mercados y Empresas. Y bueno, por supuesto, esperamos que esto se resuelva de la mejor manera para todos y en el más corto plazo posible, ¿no es cierto? Pues está claro que, como usted decía, bueno, la actividad en el caso de los seguros y en otros sectores, por supuesto, se va a resentir inevitablemente. Y bueno, esto uno espera por eso que bueno, se resuelva a la brevedad. Gracias por su tiempo y buen fin de semana. Chao, Marcelo. Gracias a usted. Hasta luego. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en Fava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en Fava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. ¿Cómo prevenimos el contagio de enfermedades respiratorias? Estricto y permanente lavado de manos con agua, jabón y desinfectante a base de alcohol. Evitar el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. Al estornudar o toser, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo o usar un pañuelo descartable. Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca. Ventilar los ambientes. Limpiar habitualmente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia. Entre todos nos cuidamos. Municipalidad de General Pueyrredón. Bien, último tramo de esta edición especial de Mercados y Empresas, transmitiendo, lo reitero, vía Skype y compartiendo charlas telefónicas que hemos mantenido las últimas horas con distintos actores del entramado económico y financiero de la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, ahora tiempo de compartir la charla que mantuvimos hace instantes nada más con Adriana Figliolo desde Mar del Plata Bursátil, para hablar de lo que ha sido la semana en el circuito bursátil argentino. Estamos trabajando normalmente, no desde las oficinas, porque bueno, estamos respetando la cuarentena obligatoria, pero sí estamos a distancia, tenemos toda la organización trabajando a distancia y estamos interconectados. Así que bueno, lo que es liquidaciones es todo normal, o sea, Vima, hay mercado, abrió muy para arriba hoy también, pero bueno, principalmente, operativamente, tenemos hoy y 3 días de la semana que viene que va a haber rueda, que son los días que son hábiles. Así que bueno, vamos a seguir trabajando a distancia, estamos mandando un mail explicativo a todos nuestros clientes, informando un poco cuáles son los correos, porque obligatoriamente tiene que ser en forma electrónica, así que estamos avisando cada uno de los empleados qué correo electrónico tiene dentro de la organización. Perfecto. Así que bueno, lo que tratamos es de seguir adelante y bueno, justamente en este momento del mercado que hay tantas operaciones, porque quieras o no, o sea, todas estas locuras que hubo en la semana trae un beneficio, ¿no es cierto?, de las operaciones. Así que bueno, ayer hubo muchísimas operaciones por vía web, o sea, como que la gente ya empieza a operar más desde la casa. No obstante eso, tenemos los operadores habilitados a distancia y bueno, una forma de acceder va a ser a través de los correos. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar normalmente, pero cada uno en su casa. Bien, ahora Adriana, vos decías hay muchas operaciones. Y es verdad que estos contextos tan complejos dan lugar así como, digamos, a situaciones difíciles para aquellos que ya venían invertidos. Por ahí despierta el interés de otros en hacer, negocios a precios más bajos. Pero ¿qué es lo que más se está haciendo en la bolsa en estos días?
Bueno, cuando es así, o sea, tenemos primero muchas empresas que necesitan vender dólares, o sea, si decimos por monto de operaciones, es lo que más tenemos, ¿no es cierto? Venta de dólares a través del sistema. Ayer estaba observando que había llegado a 88, 89 pesos el dólar bolsa, el dólar MEP. Entonces lo que más se da es venta de dólares de empresas, acompañado por un gran movimiento en acciones. Mucha gente consideró que le va a resultar más fácil recuperar sus pérdidas en una acción que en un bono, así que hubo gente que vendió bonos, una I-24, una U-20, y se compró acciones. Otro grupo que tenía dólares, que ahí tuvimos un problema, y el mercado, yo sé que la Cámara de Agentes de Bolsa y distintas ALIC se han reunido con la Comisión Nacional de Valores para que no esté el tema del parking en el sistema, porque realmente si una persona quiere comprar acciones que no cotizan en dólares, sino como un título, porque si vos tenés dólares, yo te puedo comprar directamente el bono en dólares, pero no una acción. Entonces, este tema del parking de los 5 días en el banco, 5 días acá, realmente dificulta la compra, cuando lo que tendría que hacer el mercado es favorecer a estos clientes que quieren vender un dólar para comprar acciones. Entonces, sé que yo creo que es inminente que salga a la disposición. Pero bueno, eso también esta semana fue importante, las reuniones que hubo de las distintas ALIC y de la Cámara de Agentes de Bolsa con la gente de la CNB. Se organizó un comité, pero bueno, yo les tengo miedo siempre esos comités que se demore, y es un buen momento para hacerlo Así que esto fue también esta semana que hemos vivido. Lo que no se ha disparado, si se puede ver, son las tasas. Las tasas de la caución, a veces de las cauciones tomadoras. O sea, eso está tranquilo, que es yo realmente pensé que iba a subir más, pero no, se mantienen en los niveles del 30%, así que bueno, nada, normal como antes del hecatombe. Y lo que sí podemos ver es que esta semana las acciones en el exterior, sobre todo uno lo puede ver más, ¿no? Porque acá con la confusión de la cotización del dólar te parece que no es tanto, pero por ejemplo YPF en el exterior llegó a valer $2 y pico, o sea, en realidad ¿qué puede pasar? Sí, que vaya $1, bueno, pero va a ser como en su momento, te acuerdas cuando fue Citi, que las acciones valían $1 y después, bueno, volaron. Así que ese es el papel que la gente ha querido entrar en esta semana, YPF. La gente observa esas cosas, ¿viste? Que ya llegó a valores ridículos, ¿viste? Teníamos valores, el Merval estaba abajo del 2001 ya. Entonces, bueno, todo eso ha traído este movimiento que te comento. Está muy claro. Adriana, por último, entonces, desde lo operativo, está claro que la semana próxima el cliente de la bolsa va a encontrar, digamos, la oficina de la bolsa de Mar del Plata Bursátil cerrada. ¿Cómo va a poder hacerse algo? Un cartel para que la gente ahí, o sea, no toda la gente está intercomunicada con todos los sistemas. Entonces, bueno, pusimos un cartel abajo por si alguno igualmente viene, que no tendría que ser así porque realmente está prohibido. Pero bueno, y por eso te digo, estamos mandando vía mail, vía WhatsApp, o sea, todos los medios que tenemos para comunicarnos con nuestros clientes, y lo vamos a poner, por supuesto, en nuestra página. Está claro. Que, bueno, y se puede operar, o sea, si querés podés operar, ya te digo, directamente pueden operar los clientes, pero si no, ningún problema, hay 2 operadores asignados para poder comprar o vender lo que precise el cliente, se va a seguir haciendo. Está muy claro. Bien, Adriana, te agradecemos mucho tu tiempo, buen fin de semana, esperemos que esta situación mejore para bien de todos, por supuesto, pero bueno, nos volvemos a comunicar por lo pronto el próximo viernes. Bueno, hablamos, Marcela, a ver qué nos pasó. Bien. Y hasta aquí entonces la descripción que nos hacía Adriana Figueroa desde Mar del Plata Bursátil, lo que ha sido una semana, bueno, por supuesto complicada para las bolsas, para las finanzas en la Argentina y en el mundo, con alguna recuperación en las primeras horas de este viernes en que grabamos la entrevista, pero claro, habrá que ver cómo sigue, ¿no? El impacto del coronavirus a nivel global sobre todo lo que son activos de riesgo, particularmente sobre los activos argentinos que realmente han estado muy castigados en los últimos años. Recuerde usted que la bolsa argentina, las acciones, los bonos han venido perdiendo posiciones ya desde los primeros cimbronazos de la crisis que arrancó entre abril y mayo de 2018, con lo cual, bueno, evidentemente la tendencia negativa se ha acelerado en las últimas horas, pero bueno, hay que decir que el proceso de deterioro de las cotizaciones argentinas traía, digamos, algunos componentes previos. Nos queda tiempo simplemente aquí en Mercados y Empresas para compartir datos que tienen que ver
con las reservas internacionales del Banco Central, un número importante, como siempre, para la estabilidad de las finanzas de la Argentina. Y bueno, aquí usted tiene los datos en pantalla. Como está ocurriendo, le diría, en todos los mercados emergentes lo que se ve es una pérdida de reservas internacionales. Desde el arranque del mes de marzo, las reservas han caído prácticamente 1.000 millones de dólares en un marco general caracterizado por la fuga de capitales en los mercados emergentes, donde se entiende que esta crisis del coronavirus va a pegar de manera más fuerte. ¿Por qué? Bueno, por distintos factores que tienen que ver con la menor demanda que van a recibir de los mercados internacionales, la caída del precio de los commodities, como por ejemplo el petróleo, que fue muy fuerte en las últimas semanas, y por supuesto, la menor capacidad de respuesta que tienen este tipo de economías ante situaciones tan extraordinarias, tan excepcionales como las que estamos viviendo. Sin duda, se requiere un accionar firme y fuerte del gobierno nacional de aquí hacia adelante para sostener el empleo, para sostener el pago de los salarios, para sostener las empresas, pero está muy claro que las limitaciones que enfrentan los gobiernos de países en vías de desarrollo complican aún más las cosas que cuando uno mira lo que están haciendo hoy países como Estados Unidos o las principales potencias europeas, incluso China, ¿no?, que están respondiendo con fuertes inyecciones de dinero en esas economías. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias.